Pasame por el link, le voy a pasar a Carmen Benítez. Podemos empezar, Gladys. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas con nosotros a la primera clase del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste. Un gusto y un enorme placer para nosotros poder acercarles a una persona realmente de larguísima trayectoria, de quien les vamos a comentar en un momentito. Bueno, esta es una invitación del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, una entidad dependiente de la Asociación de Paraguayos, ATCO, de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, una entidad sin fines de lucro, y la presidenta es la señora Gladys Duarte, quien les va a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, un poco ronca, pero aquí estamos con toda la actitud de escuchar y de aprender y de entender mucho más de nuestra cultura guaraní, ¿verdad? El gran día ha llegado, hoy comenzamos con nuestra serie de talleres promocionados por el Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, bajo la sombrilla de la APCO y de la mano de profesional de flamantes instructores paraguayos que se encuentran tanto dentro como fuera de nuestro querido Paraguay. Un especial agradecimiento a la diligente injerencia de la comisión directiva de APCO, quienes no han escatimado esfuerzos para que este día se realice, y generalmente los inicios no son fáciles, pero una vez que empieza y que llega es imparable. Esa es la meta del Centro Cultural Paraguayo, hacer llegar nuestra cultura a propios y a extraños, y que cada encuentro sea un motivo para que nos sintamos más paraguayos y estemos orgullosos de serlo. Así es que bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, y presentamos a nuestro flamante instructor de la noche. Adelante. Bueno, yo les quiero comentar, antes de darle la palabra al Boejara, que para que ustedes tengan una noción de con quién vamos a aprender hoy. El profesor David Galeano Olivera es una persona que tiene una larga trayectoria, como les dije hace un momentito. Él es licenciado en lengua guaraní, licenciado en antropología, también tiene un doctorado en guaraní,
especialista en metodología de la Universidad Aplicada, tiene posgrados. ¿Por qué me sale tan mal y tan chiquitito acá? Es profesor titular de la Universidad Nacional, es docente de un montón de universidades. Gladys, lamentablemente, está re minúsculo y no puedo, normalmente teníamos aquí el currículum de las personas, pero en este momento casi no lo puedo abrir. O sea, lamento mucho tener que sintetizar hacia grandes rasgos que él es el actual, bueno, fue el fundador, es el que, a ver si no me equivoco, ¿cómo se dice? El presidente del comité ejecutivo y el director general, por supuesto, del Ateneo de Lengua y Guaraní. Así que para nosotros es un enorme placer, es un gusto poder aprender, porque hay muchas personas que hablamos, pero el famoso bye o el yo para. Y conocer un poquito más de esto que nos llena de orgullo cuando estamos fuera de nuestra patria es una gran satisfacción. Así que le escuchamos, profesor David Galeano. Está silenciado, ahí parece que ya. Un saludo cordial para todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste y al Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, que empieza este ciclo tan importante vinculado a varios temas que hacen a la identidad cultural del Paraguay. Y uno de los temas elegido por las autoridades es el de la lengua guaraní. Guaraní esta guaraní me jipuruta guaraní bebe catube yajata hesevejina yaikuatan baisaba ikatu ñañe guaraní me baisa ikatu ñañe pona guaraní me ñaceta sube a nivel de. Vamos a hacer un trabajo inicialmente bilingüe y de a poquito vamos a ir aprendiendo en cada una de las clases que vamos a ir desarrollando distintos aspectos que hacen a la lengua, al idioma guaraní. Quiero, repito, agradecer a las autoridades de la asociación y del Centro Cultural y a todos los que están participando ya del curso y a los que nos están siguiendo a través de la transmisión por Facebook. Inicialmente hicimos un programa con la señora Gladys, con la señora Silvia también, que en 5 clases iríamos abarcando cuestiones que consideramos son trascendentales para el conocimiento del guaraní. El día de hoy vamos a hablar de qué diferencias hay entre el guaraní y el castellano, serían como algunas pautas muy importantes que se pueden seguir para entender mejor lo que es la lengua guaraní. Vamos a hacer una comparación con el castellano y probablemente allí nuestros amigos que están en los Estados Unidos nos puedan ayudar también a encontrar algún punto de veces de semejanza o de diferencia con el inglés, ¿por qué no? Después tenemos otra que creo que es un tema muy interesante que trata sobre el tema de la redundancia de la actualidad de los pueblos indígenas en el Paraguay. Una parte de la población del Paraguay sigue siendo nativa, indígena. Hablamos de 1,4% de la población del Paraguay. Eso equivale a más o menos 120.000 a 115, 120.000 individuos, personas que hoy viven en Paraguay y que siguen siendo nativos, pertenecientes a distintas etnias. Obviamente la mayoritaria es la guaraní hablante. Va un poco más de la mitad de los 120.000, estamos hablando casi 60.000 a 70.000 del total de nativos en Paraguay son de habla guaraní. Y luego existen otros grupos que son mucho menor en número. Estamos hablando a veces de pueblos o naciones que tienen entre 300 o 400 últimos habitantes, ¿verdad? Comparado a los indígenas guaraní, que repito, alcanzan 60.000 en todo el Paraguay. Y si hablamos de los hablantes de la lengua guaraní, ya no nativos, no indígenas, paraguayos, estamos con una población de casi 8 millones de habitantes
y casi un 90% del Paraguay sigue hablando y entendiendo guaraní. Les voy a mostrar como parte de este proceso de inicio de nuestras clases de este ciclo, repito, dentro de un rato una placa al respecto de lo que acabo de mencionarles. La parte demográfica, la parte, digamos, porcentual de hablantes guaraní en el Paraguay. Luego tenemos otro tema muy apasionante, el tema de la religión indígena, que no es la religión cristiana, claro. Vamos a ver parte de esa tradición que hoy sigue viva, que caracteriza a los pueblos indígenas, que como cualquiera tienen los mismos derechos de, en este caso, practicar, preservar y fortalecer su identidad religiosa. Ellos tienen su propia religión, tienen sus propios códigos en materia religiosa. Vamos a ver, no solamente vamos a hablarles, vamos a mostrar acá en una de las clases que va a estar destinada al tema de la religión. El otro, un tema también muy interesante, yo creo que elegimos temas de interés general, el de la literatura guaraní, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la poesía, con los cuentos, los famosos casos Ñemombeú, hablar un poco del Pora, del Pombero, del Plata de Bebé. Así como en otros lugares existen fantasmas, acá tenemos Pora, ¿verdad? En otros lugares son lobisomen o lobisones y salen en el cine y bueno, acá también tenemos nuestro lobizón, ¿verdad? Así es que vamos a ir hablando de eso, vamos a hablar del Caraibosá, vamos a hablar un poco de las leyendas, tenemos una cantidad muy, pero muy numerosa de leyendas, la parte de los mitos creados por Narciso Recolman, hablar un poco del el famoso Yacir Yateré, hablar en este caso del Ao Ao, hablar del Curupí y otros personajes que se deben a la gran capacidad de creación que en algún momento tuvo y plasmó en un libro Narciso Recolman, Rosicram. Luego tenemos también un tema, repito, todos son muy interesantes, pero también yo creo que va a llamar la atención de más de uno los que están participando, que tiene que ver con el folclore del Paraguay. Taba Arandú, ya guaraní, Taba Arandú. Taba, pueblo, Arandú, saber, conocimiento, saber popular, saber folclore. A Peña de guaraní, ya está Taba Arandú. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de los ñenga, vamos a ver, por ejemplo, los marcantes, quien más, quien menos. No, sabemos que no es una cuestión exclusiva del Paraguay, pero acá en el Paraguay se da masivamente el hecho de ponerle marcantes, sobrenombres, apelativos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Casi nadie se escapa de algún marcante. Por ejemplo, el tema también de la comida, de los platos típicos. Vamos a hablar de lo que hasta hoy llama la atención de mucha gente que visita el Paraguay, así como ocurre con otros países. Cuando uno va, busca los platos típicos, hablar acá un sollo, hablar del famoso yopará, hablar, por ejemplo, del sisano trenzado, el pastel mandicó, el cipá, cipazo o cipaguazú, sopa paraguaya, que hasta hoy llama la atención que es la única sopa dura, ¿verdad? Que no es como las otras sopas que son líquidas. Y también están las fiestas populares y las fiestas patronales. Cada pueblo del Paraguay tiene un patrono, o una patrona o matrona a la que se celebra y que se reúna mucha gente. Es tradicional que gente que inclusive vive en otros pueblos más distantes, que vienen en otros países, que vengan a la fiesta patronal de su terruño, de su lugar de nacimiento. Últimamente nosotros tuvimos acá la festividad, por ejemplo, de San Blas. San Blas, que es el patrono, entre otros, de Piribehuí, de Itá, de la colonia Obligado, de Ciudad del Este. Y por citar solamente un ejemplo más reciente. Y ahora, por ejemplo, llega el tema de la Semana Santa próxima, ¿verdad? Toda la celebración que involucra el Pindocaraí, que hasta hoy la gente sigue elaborando, forma parte de esa artesanía, que inclusive hoy tiene un carácter comercial. La gente obviamente prepara y vende eso, y con eso también gana parte del sustento de cada día. En fin,
son los contenidos que a lo largo del curso vamos a ir viendo y vamos a empezar por lo primero. Hoy vamos a hablar del guaraní, de por qué seguimos hablando guaraní. Imagínense que por más que sean paraguayos, que estén viviendo, muchos de ustedes hace tantos años en los Estados Unidos, decían la costa oeste, allí la señora Silvia recién me decía que están en Los Ángeles, el epicentro, ¿verdad? Y muchos otros en muchos lugares del mundo. ¿Y qué es lo que primero uno logra extrañar? El famoso Texagaú que decimos, pasa por el idioma, pasa por la música, pasa por las comidas típicas. Y bueno, hoy la tecnología nos permite, en este caso, acortar las distancias. Ustedes allá, yo acá muy distante en Paraguay, estamos hablando nada más y nada menos que de la lengua guaraní. Una lengua proscripta, prohibida, reprimida, degradada de mil y una maneras. Bueno, hoy día como que tomó nuevamente vuelo cual ave fénix, resurgió de sus cenizas y hoy se presenta ante el mundo como una joya que tiene el Paraguay y que tiene el mundo, porque forma parte del patrimonio cultural del mundo, ¿verdad? Y es el motivo de nuestro orgullo. Decir que hasta hace 30, 40 años atrás era prohibido. Probablemente muchas de ustedes en algún momento, si no fue con ustedes, habrán escuchado a otras personas, conocidas, amigas, a las que se les decía directamente que era prohibido hablar guaraní. Inclusive hasta en guaraní se prohibía hablar en guaraní. Ni quería guaraní, ni quería. Pero eso es una cosa que no se puede tapar con el dedo al sol, ¿verdad? Y negar eso es imposible. ¿Cuánta gente recibió el famoso yurupete? Está el tobapete, que es el golpe en la cara, la bofetada, ¿verdad? Pero está el yurupete, que es el golpe en la boca. ¿Y por qué en la boca? Porque a través de la boca hablamos y hablamos en guaraní. Entonces el yurupete fue creado para los guaraní hablantes. Cuando alguien hablaba guaraní, alguien por allí saltaba y decía yurupete, pues se oye y llega a guaraní. Pegarle en la boca que ya está hablando otra vez en guaraní. Muy pocas lenguas en el mundo sufrieron ese tipo de represiones, ese tipo de ataques tan violentos, ¿verdad? La gente que tuvo que arrodillarse por hablar guaraní en las escuelas, ¿verdad? El que era descubierto hablando guaraní, como castigo tenía el arrodillarse. Y no era un simple arrodillarse allí en la tierra o sobre el piso, sino que en muchos casos sobre el famoso yuquí eresaguazú. Yuquí, la sal, eresaguazú, la sal gruesa, ¿verdad? Se ponía, eso se esparcía allí en el piso, en el suelo, y sobre eso tenía que arrodillarse la persona por hablar guaraní. O si no, era el famoso abatitu picu, el maíz duro, el molido, ¿verdad? A mí me han contado, yo tengo una serie de historias, y una de ellas, por ejemplo, las famosas tapitas, estas de gaseosa, que antes eran de metal, también sobre eso hubo gente que se arrodilló. Casos también donde se les descubría hoy y hablando guaraní, mañana al llegar a la escuela, tenían que traer un collar, un bo'u que se tenía, bo'u se dice collar, bo'u, collar hecho de un material, en realidad era una caille popete, se le dice, es una especie de fruto que tiene un árbol bastante grande, duro, que eso se ataba y era un collar que no era muy bonito, por decir de alguna manera, ¿verdad? Tenía una pinta muy fea. Bueno, y uno tenía que ponerse eso a la entrada de la escuela y caminar hasta la media mañana o toda la mañana el patio completo de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, se dieron casos, por ejemplo, de castigos verbales, el tratarle a alguien de guarango. ¿En qué guarango que sos? ¿Por qué es lo que habla guaraní? Pues sos guarango. Los guarangos nomás hablan guaraní. O decirle a alguien que yuruki, allá de yuruki, areñe es jamás guaraní. Retarle a alguien en guaraní, la misma persona que le estaba mandando al diablo, le mandaba al diablo en guaraní. ¿Por qué? Porque no sabía expresarse en castellano. Eso es renegar del guaraní, en contra del guaraní, en guaraní. Una cosa insólita, ¿verdad? Tratarle de indio, ¿verdad? ¿Qué indio que sos? Como que eso significaba o puede significar para mucha gente todavía hoy, ¿verdad? Algo feo, algo malo,
a lo sucio, porque esa es la imagen que mucha gente tiene a veces del indígena, sucio, salvaje, feo, malo, casi brujo, ¿verdad? Bueno, eso se asocia al tema, se asociaba, voy a decir, porque por suerte hoy esa, digamos, imagen negativa que tenía el guaraní mermó muchísimo. Yo no le voy a decir que desaparecieron los que maltratan al guaraní, pero se redujo muchísimo y hay una importante, muy importante cantidad de gente y que hoy le da un espacio preferencial al guaraní. Esa es la razón por la que les agradecía ya de entrada a los directivos de la asociación por generar un espacio como este, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más les puedo decir de ese tiempo? El guaraní tuvo, si se quiere, irónicamente, momentos así resaltantes, donde como que después de haberle mandado allá al fondo, bajadole la caña sin piedad, maltratadole como a ninguno, llegaron, por ejemplo, las dos guerras. La guerra del 70, la famosa guerra grande, la guerra Guazú, Ñoraíno Guazú, donde el único idioma que habló el paraguayo fue el guaraní. Y todo se dijo en guaraní. Y la preocupación de los aliados en ese entonces fue, como Mitre, por ejemplo, cuyo nombre quedó grabado en la historia, fue uno de los que dijo, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar el guaraní, ¿verdad? Y eso se dio inclusive durante la guerra y se dio después en la posguerra, cuando, por ejemplo, el Paraguay quedó hecho cenizas, por decir de alguna manera, y los futuros docentes tenían que ir a formarse a la Argentina, ya vinieron con la famosa referencia a tratar la ley de guarango, ¿verdad? Repito, en un sentido despectivo. Y pese a eso, se mantuvo el idioma guaraní. Las madres en esa patria desolada, prácticamente en cenizas, esas madres que quedaron, que volvieron a tener numerosos hijos, no le hablaron a sus hijos en inglés o en alemán o en chino, le hablaron en guaraní, que era la lengua que ellos hablaban. Oye, me voy para guaraní, me jamonga coacho, becuera guaraní, me. Omo cambucho, becuera guaraní, me oje combo eso, becuera guaraní, me. Omo baretecho, becuera guaraní, me. Y nos pasaron muchos años, 60, 70 años después viene la otra guerra, la guerra del Chaco, y el comandante de las tropas paraguayas, el entonces coronel José Félix Estigarribia, resuelve con un documento de por medio que el guaraní sea el idioma oficial del ejército paraguayo. Y sirvió muchísimo, en muchos casos fue más efectivo el idioma guaraní que las propias armas. Se recuerdan batallas que fueron ganadas sencillamente por una frase que en este caso los ocasionales adversarios no pudieron entender, no pudieron descifrar, ¿verdad? Y bueno, terminado ese tiempo, pasamos a que nos toca vivir, donde el guaraní, después de haber pasado por tantas noches tan oscuras, tan terribles, bueno, hoy ve un día mucho más claro, un día mucho más alegre y más prometedor. Hoy en día es idioma oficial del Paraguay. Hoy en día se enseña en las escuelas y en los colegios, más allá de las críticas, se enseña mal, cuesta mucho. Es parte de una transición. Va a llegar un momento en que esto se va a afianzar. Es idioma oficial del Parlasur, del Parlamento del Mercosur. Más allá del valor que pueda tener o no el Mercosur, es una instancia regional que adoptó al guaraní como tercer idioma oficial. Es un idioma enseñado en varias universidades del mundo, no solamente acá en Paraguay. Universidades tan importantes como la de París, la Sorbona, hoy tienen cátedras de guaraní, tienen departamentos de investigación, producen información, publican materiales en guaraní o acerca del guaraní. Alemania tiene en su haber durante 20 años, estamos hablando de 30 años atrás, ellos hicieron un estudio muy importante sobre el uso de la lengua guaraní en el Paraguay, en la Argentina y una parte del Brasil, y construyeron lo que se llaman atlas lingüísticos, que tienen un valor tremendo. Hoy en día, por ejemplo, Wikipedia tiene una versión en guaraní.
nos tocó a nosotros empezar el trabajo junto a otros amigos y hoy tenemos Wikipetá. Wikipetá, dentro de un rato les voy a mostrar. Wikipetá, que es la versión guaraní de Wikipedia. Hay 6.000 lenguas en el mundo, el informe es de la UNESCO, un poco más de 6.000, y precisamente, imagínense lo interesante de este encuentro de hoy, del principio de esta serie de clases, porque en realidad yo tenía que empezar recordando que mañana, el 21, es el Día Internacional de la Lengua Materna, y el guaraní es la lengua materna del Paraguay. Entonces, importante mencionar que de las 6.000 y un poco más de lenguas, la UNESCO dice que hay más de 3.000 lenguas en peligro de muerte. ¿Y cuando las lenguas están en peligro de muerte? Cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Y lo otro dato importante, cuando no tienen presencia en Internet, dice. Estas son las lenguas que están en peligro de muerte. El guaraní hoy tiene 11 millones de hablantes acá en la región. El epicentro es el Paraguay, ¿verdad? Hay que sumar, no olviden que el caso de la Argentina, Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, Rosario, entre Paraná, Buenos Aires, tiene una cantidad muy importante de guaraní hablantes. Brasil, es decir, Mato Grosso, Paraná, Río Grande do Sul, mismo São Paulo y Río de Janeiro, tienen comunidades indígenas que hablan guaraní y paraguayos y mismo brasileños. La Universidad de São Paulo, una célebre universidad de Brasil, estuvo dando clases de guaraní hasta hace poquito. La Universidad de Dourados en Mato Grosso, la más grande universidad creada por Lula, que es la UNILA, acá en la zona de Paraná, tiene clases de guaraní para todas sus carreras. La Universidad de la República en Uruguay. No olviden que Paraguay y Uruguay tienen nombres en guaraní, ¿verdad? Tienen nombres en guaraní, las dos repúblicas tienen nombres en guaraní. El lugar, el sitio donde nació el héroe máximo de los argentinos, que fue San Martín, es Yapeyú. Yapeyú es Laguna Dorada. Y Apeyú, o decir el centro de la alta política brasileña, hablar de Itamaraty es Itamarati, Ita piedra, Maná deforme, Ití conjunto, lugar donde existen muchas piedras irregulares o deformes, como podríamos también llamarle. El autódromo más grande que tiene Brasil, Jacarepaguá. Jacarepaguá es una variedad de yacaré. Decir Maracaná, el estadio más grande del mundo. Maracaná es el nombre de un loro y es un nombre guaraní. Y así podríamos buscar también el caso de Bolivia, por ejemplo, Santa Cruz, el caso de Tarija, Beni y Pando, que son departamentos de Bolivia donde se habla mucho más guaraní que en todo el resto de Bolivia. Bolivia tiene 37 idiomas oficiales, 38 con el castellano. Y de las 37 lenguas, el aymara, el quechua y el guaraní son las lenguas más habladas de Bolivia. Entonces, esa es un poco una ubicación que quiero darles, viniendo un poco de atrás, hablando un poco de las características del guaraní, de su, digamos, presencia social en un momento resistida, no precisamente por la gente de adentro que siempre habló, sino que por mucha propaganda que se hizo para destruir la lengua, para en algún momento eliminar la lengua. No olviden que yo por lo menos le doy siempre mucha importancia al guaraní como un factor político. No estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de un sentido político cuando hablamos nosotros de la identidad, cuando nosotros hablamos de la soberanía. El Paraguay tiene su soberanía no tanto por las armas, sino que por la lengua. Mientras nosotros sigamos hablando guaraní, vamos a seguir siendo paraguayos. El día que dejemos de hablar guaraní, vamos a hacer cualquier cosa. Esa es una cuestión definitiva, ¿verdad? Y bueno, acá quiero mostrarles, voy a compartir la pantalla y voy a mostrarles primeramente, un segundito, voy a abrir acá una imagen para poder mostrarles. Un segundito. Acá está. Un segundito y ya les muestro esta primera. Voy a volver junto a ustedes. A ver. Ahí va. Ahora voy a compartir y les voy a mostrar la primera, que es esta que está acá. Este es el primer dato que en un segundito van a ver ustedes. No sé si ya alcanzan a ver. Si me dan
un ok allí, si ya pueden ver la imagen. Dice, idiomas hablados con mayor frecuencia en los hogares paraguayos. Población de 5 y más años. Encuesta permanente de hogares de 2019. Esto fue publicado el año pasado, en mayo, en el 2020. Fuente de Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Solamente guaraní hablantes, 38,5%. Si ustedes quieren redondear por unos minutos esto a 40, 8 por 4, 32, son 3.200.000 paraguayos que se comunican exclusivamente en guaraní. Únicamente en guaraní o mayoritariamente en guaraní, con poco o ningún conocimiento del castellano. ¿Y qué es lo que históricamente hicimos con toda esta gente? Lastimosamente a esta gente se la proscribió en materia educativa, porque hasta hoy nuestra lucha sigue siendo esa, promover la inclusión del guaraní en la educación con una mayor carga horaria, sobre todo para beneficiar a los guaraní hablantes, porque hasta hoy la educación en Paraguay solamente beneficia a los que hablan castellano, clases en castellano, libros en castellano, exámenes en castellano y nada en guaraní para los guaraní hablantes. Para 3.200.000 personas no hay clases en guaraní, no hay libros en guaraní o no hay exámenes en guaraní. A nosotros normalmente nos entristece cuando salimos, visitamos escuelas y otros lugares y nos observamos a las criaturas con rostros serios, adultos, le hablamos en castellano, nos miran, una mirada seria. Cuando después le preguntamos si nos entendieron, nadie dice nada. Cuando le volvemos a preguntar, alguien por allí dice Nahaniri. Y cuando ya dicen Nahaniri, yo les suelo decir, Pepotapas a EBM guaraní, me quieren que les digan guaraní, y todos asienten y piden. Entonces, cuando comienzo yo o la persona que está conmigo a hablar guaraní, es como que se abre la ventana y entra el sol. Las criaturas cambian radicalmente, se sienten cómodas, entienden lo que se les dice. Y la cuestión es sencilla, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene en este caso usar solamente castellano? Y ninguno, porque es una verdadera afrenta, es una falta a los derechos humanos de 3.200.000 paraguayos el negarles el legítimo derecho de aprender en su lengua materna. Fíjense que después dice guaraní castellano 30,6%. Y en este 30,6% hay muchísima gente que tuvo como lengua materna, primera lengua, al guaraní, y luego aprendió el castellano. Una de esas personas soy yo. Yo nací, me crié, hablé toda mi vida hasta los 5 o 6 años solamente guaraní. Mi esposa también, ella es del interior, ella es de Piribebuy. Yo viví años en la zona de Cazapán, un pueblo que está allá en el confín, que se llama Yutí. Bueno, ¿y qué hablamos? Solamente guaraní. Cuando tuvimos que ir a la escuela, pasamos por ser el hazme reír de mucha gente, porque no entendíamos nada y comúnmente cometíamos errores, ¿verdad? Bueno, acá solamente si ustedes suman 38, 40, si quieren, más 30, ya tienen un 70% del Paraguay que habla y entiende guaraní. 28,5% solamente habla castellano. Y en ese 2,1% entran otros idiomas, como el de los inmigrantes que vienen a Paraguay, el caso del japonés, el chino, el inglés, obviamente, francés, alemán y otros más, portugués, por la frontera que tenemos con los brasileños. Entonces, esa es una primera placa bien actual para que ustedes tengan una base, una razón. Si mañana alguien les pregunta a ustedes por qué aprender guaraní o por qué estudiar guaraní, y bueno, si uno vive en Paraguay tiene que hablar guaraní. Empezó ahora la pandemia el año pasado y nunca olvido al director general del Hospital de Clínicas, el famoso Hospital de los Pobres en Paraguay, amigo personal del doctor Jorge Yuy, me llamó y me dijo, estamos con un gran problema. Le digo yo, ¿de qué se trata? Le digo, y me dice, mira que tenemos el pequeño gran inconveniente que toda la información que tenemos sobre el tema del COVID está en castellano. Y la mayoría de la gente que viene a clínicas habla guaraní. Y te quiero pedir un gran favor. Por favor, traducir toda esa información a guaraní. Y empezamos.
¿Y qué es lo que con eso conseguimos? Es bueno que la gente entienda que es COVID y que entienda guaraní. ¿Cómo le explico yo a alguien qué es el jadeo o jadear? Si nadie escuchó que esa palabra no existe. Acá probablemente la gente dice yuku a y yuku a y yuku a, dice la gente. O decirle, ese tipo viene una mamá. ¿Ustedes creen que acá al hospital de clínica viene una mamá y dice que su hijo tiene hidrocefalia? Si eso llegase a ocurrir, vendría el fin del mundo. Acá la gente no dice hidrocefalia, acá la gente dice oyogea. Oyogea. Se me envió oyogea. Y si no dice oyogea, puede decir oyejaru. Y por ejemplo, no hay gastroenteritis. Si uno le dice a una mamá que su hijo tiene gastroenteritis, va a pedir socorro. Pero si sobre la marcha le digo, y cambiruyere, y cambiruyere, me va a decir ahora. Cambiruyere, cambiruyere. ¿Verdad? Y eso es lo que la gente conoce acá. La gente no sabe qué es, no sabe qué es hidrocefalia, no sabe qué es gastroenteritis. En Paraguay existe ojeo y cambiruyere. No existe el labio leporino. Acá existe tembebó. Mitad embebó. No existe, por ejemplo, la famosa hepatitis. Acá la gente dice Puyarurú. Y hasta curar Puyarurú, nosotros tenemos acá los famosos médicos. Sea quien sea, crean o no crean. Una cosa que, como dije hace rato, no vamos a poder tapar el sol con el dedo, es que acá en Paraguay existen médicos, médico ñaná, médico hay gente que cura eso y hay gente que le da toda la razón a ese médico, hay gente que no cree. Más allá de eso, yo me refiero a una realidad, y la realidad que existen esos médicos y la realidad que en la jerga popular existen esas enfermedades, ¿verdad? Por eso que el médico, después de recibirse jovencito, primero dice, no, ¿qué me importa a mí el guaraní? Cuando está allí en el hospital, cuando está con el paciente, pide socorro. Lo primero que dice, ¿dónde puedo estudiar guaraní? O alguien que entiende guaraní, que venga alguien acá y me ayude. No entiendo lo que me dice la paciente. Imagínense lo que es una situación como esa y el peligro de muerte de algún paciente por causa de no entenderle a la madre o a la criatura o al paciente que habla guaraní. Entonces estamos hablando de esa clase de personas que no están allá en el confín, no están allí en una especie de pequeña ciudad allí encerrado en 4 muros. Eso están en todo el Paraguay, en cualquier lado, están en el mercado, están en el Palacio de Gobierno, están en el Parlamento, donde quiera hay gente que habla guaraní, están en los noticieros, uno escucha cualquiera de los noticieros de Paraguay en los canales de televisión, todo el día la gente habla guaraní. Entonces estamos ante una realidad y es importante conocer entonces la lengua. ¿Cuánto tiempo hace? Acá llegamos a un punto donde lastimosamente la historia que contamos también es una historia europea, ¿verdad? En los libros que estudiamos en las escuelas y colegios no hay héroes indígenas. Los indígenas son los malos, no son nunca los buenos, ¿verdad? Acá quedaron como héroes siempre los blancos y los españoles, pero héroes indígenas casi nunca se mencionó. Ningún niño sabe historias de héroes indígenas. Y hubieron tantos héroes indígenas como también de otras clases. Esas son cuestiones que no le digo que en este momento digan el profesor tiene razón o es cierto lo que dice, pues les invito a investigar, a indagar y a descubrir la otra cara de la moneda, ¿verdad? Hay veces cuesta aceptar ciertas cosas, pero forman parte de una realidad lacerante que vive mucha gente en el Paraguay. Si miramos entonces el libro de historia nos presenta como que todo empezó cuando llegaron los conquistadores. En 1524, 1527 se descubrió el Paraguay por agua, por tierra. 1537 se funda Asunción y de allí en más el libro tiene 200 páginas. ¿Y qué hay antes de eso? Hay 3 páginas locas o una página loca que dice los primeros habitantes, que dice los guaraníes, que dice Paraguay precolombino. Y tiene una página, o tiene 2 páginas, tiene 3. Creo que el único que llegó a desarrollar 5 páginas fue Efraín Cardoso en uno de sus libros, pero después nadie más, ¿verdad? Entonces, quiero ponerles por eso como una referencia interesante 2 trabajos, 3 en realidad, pero 2 les voy a mostrar ahora con respecto al origen de las poblaciones nativas en el Paraguay y sobre todo con ellas la presencia de la cultura guaraní. Esto sirve un poco de base a lo que vamos a ir viendo.
Yo lo que no quiero hacer es meterme de lleno al tema y no ponerle el famoso priendá, un soporte. Estoy tratando de fundamentar un poco de historia más reciente, el tema ahora de la antigüedad. Y acá es donde quiero mostrarles entonces, a ver un segundito después de esta imagen, un segundito y van a ver si alcanza, allí está. El paraguayo prehistórico, este es simplemente, y después les voy a mostrar inclusive si alguno quiere buscar más información en internet, de hecho que hay bastante. Esto habla, por ejemplo, de una tradición indígena que hasta hoy sigue vigente, que es enterrar a los fallecidos en estas famosas urnas, que los indígenas le llaman yapepó. En esto se entierran hasta hoy los indígenas, salvo aquellos que se han aparaguayado, que se han aculturado, que han asumido ya la cultura occidental como suya. Pero aquellos que mantienen sus valores tradicionales siguen haciéndolo en estas urnas. Esa es una investigación que en la década del 80, desde el inicio del 80 hasta más o menos 1988, llevó adelante un paraguayo fuera de serie, a quien lastimosamente poco o nada se lo recuerda, que fue José Perazo, un gran paraguayo, un investigador, un hombre de ciencia muy importante, a quien de paso le rendimos un homenaje acá en este programa, en nuestro curso. Fíjense, esto ya pepó, son las urnas, y estas urnas fueron enterradas en distintos lugares, obviamente. Esta que les estoy mostrando corresponde al pueblo de Caballero, donde Perazo consigue llegar luego de haber recorrido muchos lugares y haber pedido a mucha gente que le dieran información sobre sitios donde por algún motivo la gente encontró una urna funeraria. O sabe, en ese momento, ¿verdad? O sabía en ese momento de dónde habían algunas urnas enterradas. Fue así que llegó hasta Caballero, acá en la zona de Paraguarí, en el departamento de Paraguarí, para los que ubican la capital Paraguarí, ya yendo por la ruta nueva que a Villarrica, Escobar, Zapucay, y luego el pueblo de Caballero. Bueno, y allí, en una propiedad privada del ex director del IBR de Frutos, Juan Manuel Frutos, se encontró, él llegó al lugar y encontró las urnas. Acudió al pedido de ayuda de mucha gente, acá casi nadie le dio importancia a lo que él encontró. Finalmente una arqueóloga muy importante, Luciana Pallestrini, que estaba en el Brasil, viene acá, invierte mucho de su dinero, colabora con ellos otra paraguaya, la doctora Ana María Castillo, actual directora de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, de la Universidad Nacional, y un equipo que ellos formaron e hicieron las excavaciones en el lugar. Los estudios en laboratorio se hicieron usando la técnica del carbono 14. ¿Y qué es lo que se encontró? Que las urnas más recientemente enterradas tenían 990 años. 10 años más y eran 1000. Si a esos 1000 años le restamos los 500 años de América, ya tenemos el doble del descubrimiento de América, de gente que estuvo viviendo allí en Caballero y de quienes no tenemos ninguna noticia más que esto que descubrió Perazo. Pero lo notable es que en el mismo lugar, a 4 metros de profundidad, se encontraron las urnas más antiguas. Y esas son las que tienen, como podrán ver ustedes acá, les estoy mostrando con el cursor, dice 3.620 años de antigüedad. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Si ya 1000 años es mucho, 3.600 mucho más. Réstenle a 3.600 los 500 años del descubrimiento de América y da 3.120 años de historia que nosotros ni idea tenemos de que allí había gente viviendo en la zona de Caballero. Y hagamos una comparación extrema. Restémosle los 2000 años de Cristo. 1600 años antes de Cristo, según la ciencia, allí en Caballero había gente viviendo y que ya tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos, no dejarlos a la intemperie para que allí se descompongan, sino que los enterraban delicadamente, dice, porque venía un alfarero, le tomaba las medidas, preparaba la urna. Esas urnas tienen el borde totalmente ornamentado
con hay veces figuras geométricas. Es para muchos como una especie de código de barra en tiempos modernos, pero que ya los guaraníes usaban. Ninguna de ellas se parecen entre sí. 3.620 años, mientras en Egipto, por historia comparada, ustedes saben, 1.600 años antes de Cristo empezaban a construirse las pirámides. Bueno, acá los indígenas empezaban a enterrar a sus muertos. Este es el primer caso, el hombre de caballero, 3.620 años de antigüedad. Eso para aquellos que no saben, un primer punto de referencia. Esto otro que van a ver acá, y luego voy a volver a la imagen que acabo de pasar. Esta es una imagen difundida por Itaipú. Al construirse la represa y al ser montada toda esa enorme mole de cemento allí en la zona de Hernandarias, en la medida que se iban excavando, iban aflorando las urnas. Estos son los yapepos, los mismos que ustedes vieron. Imagínense, voy a volver simplemente para que puedan ver esta imagen que está acá, la que estoy mostrando con el cursor. No, prácticamente no tiene diferencia con esta que ven acá. Y acá se ve el borde del que les estuve hablando, ¿verdad? Dentro están viendo los huesos. Esto es lo que Itaipú descubrió en el proceso de construcción de las represas y tienen las más recientemente enterradas allí 8.000 años y las más antiguas tienen 10.000 años de antigüedad. Y ahora récenle los 500 años del descubrimiento de América. En el peor de los casos hablamos de 9.500 años de historia, la historia que lastimosamente no tenemos más registro que esto que hoy en día, gracias a los trabajos arqueológicos, se van descubriendo. Y este otro caso corresponde a una investigación hecha en la zona de la Mambay. Para los que conocen la zona de Capitambado, estuvo muy de moda y sigue estando, ¿verdad? Por el triste caso del secuestro del ex vicepresidente de la República, en la zona donde están los famosos Painta Avitena, que fueron varias veces mencionados. Ellos en ese lugar tienen el sitio sagrado de los Painta Avitena, que son indígenas guaraní, en este caso con un apelativo, con un sobrenombre de Painta Avitena. Y allí vino un grupo multidisciplinario de España, hizo el trabajo de campo, llevaron inclusive un pedazo de piedra para continuar los estudios, se hicieron todas las prospecciones arqueológicas y los resultados dieron 5.400 años para una parte de la población más reciente y hasta 12.000 años de antigüedad para los más antiguos en la zona de la Mambay. Entonces, eso es lo que en los libros de historia que estudiamos no se menciona, pero que nosotros hoy aquí en este curso que estamos haciendo con la Asociación Paraguaya en la Costa Oeste, les estamos contando para que sepan. Estos materiales después vamos a pasarle allí a la señora Aguilar y a la señora Silvia para que también les haga llegar a cada uno de los que están participando del curso. Esto va a estar a disposición en manos de ustedes en corto tiempo. Vuelvo a dejar de compartir la pantalla y acá hago un pequeño corte. Visto, creo que hace rato alguien levantó la mano y entonces quiero abrir un pequeño espacio sobre esta primera parte. Si es que hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, alguna duda que tengan antes de continuar, porque después viene lo verdaderamente importante. Esto es simplemente un preludio a lo que va a venir después. Sí, cuando usted habló hace rato, profesor, sobre las traducciones que hizo a todo el tema referente a la crítica situación en la que estamos pasando de la salud, ¿verdad? El COVID. Me imagino yo que la gente habla mucho más que lee, incluso bueno, a nivel de ciudad, campo, no sé si hay unas estadísticas, pero yo que estudié más o menos 3 años muy superficialmente para graduarme de locutora, hasta hoy entiendo, pero no sé escribir. Cuando usted manda esos poemas tan lindos, yo tengo una idea y capto la esencia del poema, pero lastimosamente hay términos que desconozco, ¿verdad? Y digo, caramba, ¿cómo cuesta el guaraní? Por eso estuve pensando que esas explicaciones que usted en este momento tradujo
entiende la gente común, la gente que no tuvo una educación un poco superior? ¿Cómo se maneja eso ahora a nivel, justamente porque hay muchísima gente que se maneja exclusivamente con el guaraní, ¿verdad? Así mismo. Una cuestión importante, señora Silvia y amigos, es que nosotros tenemos una especie de prejuicio instalado con respecto al guaraní, ¿verdad? Y eso respetuosamente, sin más ánimo que poner sobre la mesa instalar el tema, ¿verdad? Hay como una especie de temor que todos tenemos. Decir guaraní siempre es, ¿cómo cuesta? Qué difícil es, ¿verdad? Y son muchas las personas. Lastimosamente es algo que sistemáticamente se metió en la mente de la gente, ¿verdad? Uno dice eso y piensa que el castellano es fácil. Hay gente que habla correctamente el castellano, yo no niego eso, así como hay mucha gente que habla correctamente el guaraní. Pero después hay un porcentaje tan alto de gente que habla malísimamente el castellano, que escribe pésimamente el castellano. Yo soy profesor universitario, me toca muchas veces hacer el esfuerzo, hacer todo lo imposible, y ese para intentar leer un texto escrito por los estudiantes. No es fácil recordar, el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas, y para nosotros es fácil eso, pero el guaraní, sin que nadie sepa, apenas tiene 4 reglas ortográficas. Pero para la gente sigue siendo difícil el guaraní y fácil el castellano. En realidad, si nosotros le damos el mismo tiempo que le damos al castellano en el aprendizaje, vamos a aprender facilísimamente el guaraní. Esa es la diferencia. Es corta, es breve, es escasa la carga horaria que se le asigna al guaraní con respecto al castellano, por ejemplo. El castellano tiene 5 horas, el guaraní tiene 2, ¿verdad? El profesor de guaraní entra, llama la lista, y mientras llama la lista termina la hora. Digo esto simplemente para tratar de mostrarle todavía las injusticias que tiene el guaraní. Son cosas que vamos a ir superando de a poco. Yo no digo que todo se va a conseguir de la noche a la mañana. Estamos en una transición de un tiempo donde todo era negativo, donde todo estaba prohibido, donde nadie podía decir nada guaraní, a este tiempo intermedio. Yo calculo que pasarán básicamente unos 10 a 15 años más para que esto se afiance. Y depende mucho de espacios como este que estamos iniciando con ustedes. Por suerte, las redes sociales nos muestran a mucha gente que usa guaraní. No importa que escriban mal, no importa que hablen mal tampoco. Lo importante en este caso es que tengan esa voluntad de usar la lengua. Nadie va a aprender una lengua si no usa. Yo puedo tener el mejor diccionario, puedo tener la mejor clase, pero ¿qué pasa si yo no uso? Tengo que hablar con la gente, con aquella que está próxima a mí, que también entiende algo, y hacer un esfuerzo. Y es lo que acá le vamos, repito, seguidamente le vamos a mostrar ya esa parte de cómo ir entendiendo una lengua que en algún momento estuvo un poco distante de nosotros, o de la cual se nos creó una imagen bastante negativa, bastante difícil. Al punto que, por ejemplo, hoy mucha gente dice, no, yo no hablo guaraní cuesta. Yo hablo yopará. Pero no se da cuenta que cuando dice eso, tendría que decir lo mismo del castellano, ¿verdad? Entonces, hay muchísima gente en Paraguay que no habla castellano, habla yopará. Sin darnos cuenta, nosotros somos capaces en un abrir y cerrar de ojos de decir, por ejemplo, vení un poco, llevarle un poco, contarle un poco, ¿qué es lo que es un poco? ¿Por qué es lo que decimos un poco? Si yo le digo vení, tiene que venir todo, o va a venir hasta la mitad y después le digo vení otro poco, ¿verdad? Y escribirle un poco una carta a tu mamá no va a ser escribirle la mitad hoy, la semana que viene la otra parte. Pues el paraguayo entiende que un poco es todo, ¿verdad? Y eso viene del guaraní, eyumí. Eyumí es venir un poco. Eso es lo que siempre se dijo y decimos hasta hoy. Pensamos en guaraní, hablamos en castellano. Cuando yo digo, por ejemplo, tan común decir Ourei, vino de balde, le pegó de balde y té. Y estamos hablando castellano, pero decimos de balde y té. Y esa terminación ité es guaraní. ¿Quién en algún momento nos dijo, qué pío querés? ¿Qué pío?
¿Qué le dijiste? Picó, pió. O Nico, yo no sabía lo, dice la gente. Yo no sabía lo. Y el otro le dice yo también. Y yo también y vos lo. Y tenemos la absoluta creencia que estamos hablando correctamente castellano. Y no, estamos hablando yo para del castellano. Decimos de Guaú, y le dije de Guaú nomás le dijo. Yo ni yo. Onda, ayer le dijiste. ¿Qué hora pío tenés Gina? Vos me decía un alumno no hace mucho. ¿Qué hora pío tenés Gina? Vos, ni siquiera vos nomás. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le compraste, vos pa. Pa es guaraní, pa es la pregunta. Entonces, hay una cuestión clara que tenemos que entender, que lastimosamente nunca se nos enseñó correctamente el guaraní, nunca se nos enseñó tampoco correctamente el castellano, ¿verdad? Nuestras clases de la escuela y los colegios fueron clases de gramática. Aprendimos que es un complemento directo, aprendimos que es el sujeto, aprendimos que es un predicado, pero a hacer un discurso sostenido en castellano y un discurso sostenido bien hablado en guaraní, nunca. Ninguno de ustedes me va a decir, yo me acuerdo bien que la profesora tal nos hacía pasar al frente y nos mandábamos unos discursos tremendos cada clase y todos pasábamos y luego teníamos que redactar el discurso y ella nos marcaba allí los errores que cometíamos. No, eso nunca pasó. Vuelvo a repetir, siempre han sido clases más gramaticales que clases de comunicación. Entonces, hay un conflicto instalado y no le va a tocar solamente a ustedes, le toca a mucha gente. Y también tenemos que pensar en esa parte del Paraguay que mencioné hace rato, casi un 40%, que solamente habla guaraní. Qué terrible para ellos tener que venir a algún lugar, no hace falta que sea Asunción precisamente, y encontrarse con la barrera de que no puede expresarse en castellano y hace todo el discurso en guaraní. Y allí es donde tiene que el funcionario, el empleado también tener la capacidad de atenderle en guaraní. Así como lo puede hacer en castellano, en inglés o en francés, tiene que haber una capacidad de parte de todos de poder entenderle a quien sea en el idioma guaraní. Por eso ponía el caso de los médicos. Un ingeniero que trabaja en una obra, pobre de él si no habla guaraní. La mayoría de los constructores se expresan totalmente en guaraní. ¿Cuántos ingenieros que yo llegué a conocer me dijeron lo mismo? Un ingeniero agrónomo. Imagínense en Paraguay un ingeniero agrónomo trabajar en alguna estancia, en alguna chacra, en algún lugar donde se hacen cultivos y que no hable guaraní, imposible. Si los nombres inclusive de las plantas están en guaraní, los nombres de los animales están en guaraní. Es decir, hablar del guaraní en Paraguay no es solamente hablar de cuestiones que están vinculadas a la palabra, sino que a los elementos que están nominados en guaraní. Nombres de lugares, allí entra la parte orográfica, hidrográfica, nombres topónimos, los de ciudades, los nombres animales, nombres de plantas, un montón de... El guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal después del griego y el latín. Eso lo decía el doctor González Torres, que en su momento fue el rector de la Universidad Nacional. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tomar siempre en consideración dentro de esto que vamos a ver. No ver al guaraní como una especie de fantasma o de monstruo, sino que tratar un poco de a poquito ir interpretando y sobre todas las cosas también, yo insisto que por ser una primera clase estamos haciendo mucho en castellano y a lo mejor todavía poco en guaraní para poder explicarles la situación que vamos a ir desarrollando. Pero es una cuestión tan reciente, tan nueva, por eso insisto también en el valor del espacio que la asociación le está dando al guaraní, porque es una manera de proyectar al guaraní no solamente ante los amigos que están en los Estados Unidos, paraguayos o amantes de la lengua guaraní, sino que a todo el mundo, ¿verdad? Ya que tenemos una transmisión a través de las redes sociales. Y también me decían que esto después puede estar grabado en YouTube en algún lugar y más gente puede llegar a interesarse en el tema. Pero de a poco, de a poco. Los que no lo pueden hacer bien, que no se preocupen, que esto tiene un proceso gradual y progresivo como cualquier cosa. No sé si hay alguna otra consulta sobre eso y luego entro en el tema específico que es el que tenemos preparado para esta noche. Sí, definitivamente. Usted nos está dando unos cimientos espectaculares que nos abre la mente como para poder entender
y congraciarnos un poco con el guaraní, ¿verdad? Porque usted estaba diciendo también que al principio el guaraní era degradado y yo creo que todos hemos vivido eso. El acapeté, que el pegarnos por la boca, etcétera, todos lo hemos vivido realmente. Mi pregunta para usted, David, ¿usted cree que realmente se hizo se dio el entendimiento realmente de quitarnos ese estigma de degradar el guaraní y de que es importante hablar el guaraní? Porque usted dijo algo muy interesante que me quedó muy grabado, que el día que dejemos de hablar guaraní, vamos a dejar de ser paraguayos. Así es que eso me queda mucho. De que hubo una campaña muy fuerte en contra del guaraní, hubo definitivamente. Yo puse como referencia tal vez la etapa más difícil, la de la guerra del 70, ¿verdad? Con la prohibición. Imagínense que el discurso era más que eliminar a la población, primeramente era eliminar la lengua, que era la que nos daba la famosa cohesión psicosocial, la cohesión de comunidad que fuimos entonces, ¿verdad? Que viene la guerra y López, más allá de que tenga sus seguidores y detractores, lo que quiero solamente señalar es que en un acto concreto él llama a una serie de estudiosos del guaraní en Paso Pucú, a poco tiempo de iniciar la guerra, y él les pide que le elaboren un alfabeto para escribir el guaraní. Y a consecuencia de eso, luego, con Natalicio de María Talavera, Juan Crisóstomo Centurión, entre otros, se publica el famoso Cabisuí, que era un diario, periódico de trinchera, ¿verdad? Que básicamente contenía información, o más que información, era una manera de generar textos, hay veces de burla, inclusive contra el enemigo. Yo recuerdo uno de esos textos que escribió precisamente Natalicio de María Talavera y se llama Cailla Guajambopi. Dice, Bojapuy añarimbaco y arindaye oí, oyoguabaja anga Cailla Guajambopi. Pero segundo el Caí Bartolomé del Yaguá, Venancio Flores Bopi, la Triple Alianza Guá. Era una manera de maltratar, en este caso, a los líderes de la Triple Alianza. Bueno, y eso era parte de lo que se publicó. Estaba el cacique Lambaré, estaba la Estrella y estaba el Centinela. Bueno, pero de ellos, los que tenían una publicación en guaraní, el Cabezú y el cacique Lambaré. Termina increíblemente la guerra el 1 de marzo con la muerte de López, y el 8 de marzo el ejército de ocupación quita una especie de resolución donde prohíbe el uso del guaraní en las escuelas. 8 días después de terminada la guerra, el ejército de ocupación, ¿verdad? Y de allí viene toda una gran campaña de crear una conciencia negativa hacia el guaraní. Repito, los docentes que vinieron después de la Argentina instalaron el término guarango. Estos castigos de los que yo les estaba hablando, de arrodillarse, de recibir el yurupete y compañía, vienen de ese tiempo. Lo que al guaraní le dio fuerza nuevamente, más allá de que haya sido algo desastroso también, o desastrosa la guerra del Chaco, perdón, por la cantidad de gente, de muertes, y también las dificultades que generó después en materia económica. Sin embargo, para el guaraní fue un punto muy importante, porque nuevamente allí como que la gente se dio cuenta del valor de la lengua como un elemento de identidad, de soberanía. Hay una frase que yo siempre suelo recordar, suelo decirle a la gente de entre tantas, una de las frases, uno de los mensajes, se cuenta que una tropa paraguaya llega a un lugar de avanzada, ya casi en la frontera con Bolivia, y en ese lugar toman un sitio, lo único que tenía agua en toda la zona. Le pasan a ese grupo, a esa tropa, un anuncio que a un día de distancia venía una tropa, un batallón más grande de bolivianos, que casi eran 10.000, ¿verdad? Los paraguayos que llegaron al sitio creo que eran 700, un poco más, si quieren 1.000, y piden el socorro al Comanchaco, al comando del Chaco.
el comanchaco les responde con una frase en guaraní. La frase decía, con eriré, caballuje timambo japiva o jota pendepiari. Eso es lo único que el mensaje decía de Cigarribia, del comanchaco, para la tropa que estaba allá en la frontera y que pedía socorro. Eran 9.000 bolivianos que venían contra casi 1.000 paraguayos. Y el mensaje se repetía cada cierto tiempo y el mensaje fue captado por los bolivianos. Ellos intentaron hacer la traducción con eriré, sin problema, al amanecer. Caballuje timambos japiva. Allí es donde tuvieron el problema. Un caballo de 3 piernas, un caballo de 3 patas. Caballuje timambos japiva. Etiopía, ¿qué es lo que era eso? OJ Pendepiari irá a salvarlos, o irá por ustedes, o irá junto a ustedes, ¿verdad? Bueno, y los bolivianos nunca pudieron entender, había sido que Caballuje Timambo Japuiba significó en ese momento, en la clave que usaba el ejército paraguayo, tercer cuerpo de caballería. Caballuje Timambo Japuiba, tercer cuerpo de caballería. Cosa notable, en el informe se mencionó que en esa batalla tuvo una incidencia tremenda, esa frase que se usó y que no permitió a los bolivianos entender la estrategia usada por el comando del Chaco. Efectivamente llegó el tercer cuerpo de caballería, que dicho sea paso nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie. Se llamaba nomás tercer cuerpo de caballería, ¿verdad? Pues ni caballo teníamos, ¿verdad? Y la victoria fue paraguaya. Eran 900 y más los de caballería que fueron contra 9.000 bolivianos, cayeron armas en poder paraguayo y ganamos la batalla. Entonces, a eso me refiero, cuando nosotros nos entendemos entre nosotros y se genera esa especie de complicación alrededor nuestro, de un extranjero que no entiende, que quiere saber qué es lo que decimos, es impresionante. Entonces, a la señora Gladys le insisto con esta cuestión de, es un factor de cohesión, nos da la soberanía. Y por eso decía que el día que dejemos de hablar, vamos a hacer cualquier cosa menos, probablemente menos paraguayo. Quiero ahora compartir con ustedes esta segunda parte, que es la parte, digamos, esencial de nuestra clase de hoy. Y van a ver ustedes allí en pantalla algunas cuestiones interesantes, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos ver al castellano, perdón, al guaraní, o meter al guaraní en el molde del castellano, es cuando cometemos el primer error. El guaraní es una lengua muy diferente al castellano. Es impresionante la capacidad que tenemos los paraguayos de comunicarnos en las dos lenguas. Capaz que acá entre los que están participando de la clase, mucha gente diga, yo no hablo, me cuesta, pero entiendo, ¿verdad? Perfecto. El hecho de entender es un 80% de la lengua, ¿verdad? Un 80% de la lengua es entender. Y peor es no entender nada, ¿verdad? Y acá entonces quiero mostrarles que existen diferencias y que son, insistiendo en la cuestión, lenguas distintas, ¿verdad? Acá dice 2 idiomas tan distintos como sin duda lo son el castellano, el guaraní y el castellano. Y dice que coexisten en una realidad, en una misma realidad, el paraguayo o la paraguaya. Está en la mente nuestra. Es notable, hay veces cuando uno tiene a una persona que solamente habla castellano y le pregunta, por ejemplo, ¿qué es esto? Y la persona dice casa. Pero eso mismo yo le planteo a un paraguayo que habla o no habla, pero que entiende el guaraní, automáticamente relaciona casa, hoga. O si yo le digo al encaminar, enseguida la gente también guatá. O si yo le digo, por ejemplo, a otra persona cantar, enseguida piensan purajey. Es decir, nosotros tenemos duplicados los conocimientos. Y podemos en un momento cambiar el discurso. Yo puedo en este momento decirles todo lo que le digo en castellano y ahora decirle, ayer pongo y ponaite con yaneñe, guaraníco, apeñime, unión de España, ñe morandú, me catuya, jao. Y después puedo pasar otra vez al castellano. En algunos casos, que en el grupo ahora haya gente que no entiende, tendría yo que explicar qué significa lo que dije. Pero para los que ya tienen una base de conocimiento, no hace falta que yo les explique. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje, ¿verdad? Puede darse el caso que dijo la señora Silvia y ese es que puedan aparecer 1, 2 o 3 palabras nuevas, pero esa forma parte, es lo mismo que ocurre con todos los otros idiomas. Los idiomas son dinámicos, van creando, recreando, van dejando de lado ciertos términos, van incorporando nuevos.
ocurre con el inglés, ocurre con el francés, ocurre con el alemán y ocurre también con el guaraní. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es una actualización, ¿verdad? Y en esa actualización es donde de a poquito vamos a ir viendo las cosas nuevas que hoy tiene el guaraní. Por ejemplo, acá en esta primera parte, les aclaro que también este material van a tener, esto también les voy a pasar al terminar la clase para que los responsables del curso puedan hacerles llegar. Acá ya hay una diferencia interesante. El castellano, que conocemos todos, tiene apenas 5 vocales. 5 vocales que son la A, E, I, O, U. El guaraní tiene una mayor cantidad de vocales, lo que significa que el guaraní tiene una mayor capacidad sonora. Es mucho más sonoro que el castellano. El que habla castellano es capaz de producir 24 sonidos diferentes, 5 vocales y 19 consonantes, ¿verdad? 24 sonidos diferentes. Y para eso hoy usamos 27 letras. Tenemos 3 letras de más. En cambio, para el que aprende guaraní, al que habla guaraní, es capaz de producir 33 sonidos diferentes, 9 más que el castellano. Produce un guaraní hablante. Es una lengua mucho más expresiva. En materia sonora tiene mucha más capacidad que el castellano. De esas 33 letras o 33 sonidos, 12 son vocales, son sonidos vocálicos o vocales. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden tener el caso, les voy a mostrar acá en pareja, estas dos primeras. Pita, pita, pita. Pita es el talón. Yo puedo decir se pitar así o puedo decir también así se pita. Así se pita. Y también detenerse o quedarse. Epitao bebe, epita. Epitamiu bebe, quédate. Detenerse la persona o detenerle a alguien, ¿verdad? Epitao bebe. Y el otro caso, cuando ustedes se fijan en el ejemplo de abajo, acá les voy a marcar solamente ya esa parte. Cuando, fíjense que la A es la A nasal. La A nasal es A. A, por ejemplo, nosotros usamos para decir fruta o fruto. Naranja, A. Podemos decir mandarina, A. A es fruto o fruta. Y A es alma. A. Nasal. A. A mi alma. Los españoles no pudieron pronunciar la A nasal A y tuvieron que ponerle una NG y decir anga. Por eso, de alguna manera buscaron nasalizar poniéndole la NG, porque la nasalidad sola no le salió porque la A nasal no existe en castellano. Ninguna de las vocales nasales existe en castellano. Esa normalmente es una dificultad que tiene el que habla solamente castellano cuando va a aprender guaraní. ¿Por qué? Porque no tiene los fonemas nasales. Eso de a poquito con ejercicios la persona puede lograr pronunciar. A. Y en el caso de abajo es o qué. O qué en forma oral, sin la tilde, así como ven acá, así como se escucha, o qué. Es duerme. A o qué. Y si es que yo digo o qué, con la E nasal, allí, ¿o qué quiere decir puerta? En bostipe, ¿o qué? En bostipe, ¿o qué es en huevo? En bostipe, ¿o qué? ¿Se dan cuenta? ¿Qué? No es que. No es en bostipe, ¿o qué? P o qué. No, P o qué. Bueno, allí tienen entonces la razón por la que existe una versión oral y una versión nasal de la A. Una versión oral y una versión nasal de la E. De cada una de las vocales. Como son solamente ejemplos, acá por ejemplo, vale la redundancia, está el caso de la O. O es, en este caso, privación. O. Sacarle algo, ¿verdad? A algo. Sacar eso. Sufijo O. Por ejemplo, yo puedo también tener el caso de la O nasal. O. Y allí puedo decir G-O. No es G-O. No, G-O. El que tiene el oído acostumbrado va a distinguir. G-O es lo húmedo. Húmedo, mojado, ¿verdad? Húmedo. El caso, por ejemplo, de pitú.
pitu en forma oral, que es el primer caso, que es aliento, hálito. Por eso la gente dice, y pitu pa, se le acabó el aliento, no respira más. Cuando uno dice pitu pa, pa es acabar. Pero fíjense que abajo dice pitum, tum. No es tú, sino tum, tum. Pitum es oscuro. Por ejemplo, si va entrando el sol allí, alguien va a decir iñipitum, ojo, iñipitum, tum, ojo, iñipituma. Pituma, caru pitum, pitum. No decimos caru pitu, sino pitum, tum, ¿verdad? Entonces, la primera parte que tenemos que recordar es que comparado con el castellano, el guaraní tiene 12 vocales. Acá solamente puse como ejemplo 4. Faltan la I y falta la U. Perdón, falta la I. Con la I nosotros podemos decir, por ejemplo, aquí. Iba aquí. Aquí. La I en guaraní es la Y. La Y es, en este caso acá, les voy a mostrar, en este caso de Pui. Allí dice Pui. Voy a colorear un ratito en rojo para que vean acá. Con el cursor están viendo, allí estoy poniendo esa es Pui. La I es la Y. Y hay una versión nasal que es Por ejemplo, cuando yo voy a negar algo, y yo digo acarú, después puedo decir acarú, aguatá, aguatá, añe, ame, Cuando yo le pongo la nasal, entonces estoy negando. Esto es para que, repito, tengan ustedes una idea inicialmente, antes de entrar en la siguiente clase que vamos a ver ya una cuestión aplicada. Vamos a tratar de usar el vocabulario que vamos a ir aprendiendo también. Esto es importante que sepan entonces. En guaraní, con respecto al castellano, nosotros tenemos 12 vocales y el castellano apenas tiene 5, ¿verdad? Un primer punto de comparación. Otra cosa, por ejemplo, hay fonemas del castellano que no existen en guaraní. Y si alguno de ustedes escuchó alguna vez a un compatriota hablar, estando acá todavía, o de las veces que a veces vienen al Paraguay y pueden escuchar, van a darse cuenta que a mucha gente le cuesta pronunciar la F. Y la F originalmente no existe en guaraní. Como fonema, como sonido, no es propio del guaraní. No, por eso en el diccionario y en el alfabeto que vamos a ver, la F no existe. No está dentro del alfabeto porque originalmente, nativamente no es guaraní. Y entonces llega acá con los conquistadores. ¿Y qué es lo que ocurre? Se va incorporando y el paraguayo hace un esfuerzo. El indígena inicialmente y luego ya el paraguayo hace el esfuerzo y no consigue pronunciar la F. Va a hacerlo, va a conseguir pronunciar, pero le va a llevar un poco más de tiempo. Y en algunos casos directamente ya la gente ni siquiera se preocupa de pronunciar bien, ¿verdad? Entonces se produce lo que se llama sustitución y en vez de la F usamos la S. Habrán escuchado que en muchos casos la gente no dice fideo, dice sideo, ojo yo va sideo. Sideo. Y por ejemplo no dice fiambre, dice siambre, ojo yo va siambre. A Mohopico Reñongatuta uno le dice y siambrera, siambrera. Entonces, esto ocurre, repito, por el hecho de que en el guaraní no existe la F. La gente, por ejemplo, no dice Felipe, dice Celipe. En las escuelas esto es muy común. Por ejemplo, no puede pronunciar la palabra profesor, profesora, dice procesor, procesora. Y no es por, como nosotros solemos ser un poco despectivos cuando decimos que Yurutaví es, no es Yurutaví. No es que no quiere, no puede, no tiene acomodado acá. En el aparato fonador no existe la F. Es como que uno estudiando un idioma extranjero, yo intenté alguna vez estudiar francés, me costó tanto que al final me dejé, ¿verdad? Porque no podía pronunciar. Habían sonidos que me costaban mucho. Para un francés nunca jamás le costó eso, era lo más normal, pronunciar esos fonemas. En cambio, para un no hablante, esa es una dificultad. Entonces, este es otro caso que es importante tener en cuenta. La F no existe en guaraní.
Salvo, repito, la población ya paraguaya, para los que hablan castellano no hay ningún problema. Yo me estoy refiriendo acá al guaraní hablante y al idioma guaraní. El otro caso también muy llamativo, el caso de la L. La L es un fonema que entra al guaraní ya mucho tiempo después. Es más común la R que la L. Y acá, por ejemplo, hasta hoy, muy fácilmente uno puede escuchar a la gente decir armacén. En vez de decir almacén, dice ojarmacempe. Ojarmacempe. O de lo contrario, por ejemplo, a mí me tocó, yo hice el servicio militar acá y tenía compañeros que no podían pronunciar, no, eran guaraní hablantes y no, nunca jamás les salió la palabra alto. No decía harto, harto, he gritado bebé. Harto, ¿verdad? El caso mismo también de la palabra alquiler. Acá es más común decir oyarquilabe oga, oyarquilama. O decir alcancía, no, arcancía. Entonces, ¿qué es lo que con esto quiero que puedan entender? Que al guaraní hablante le cuesta mucho también el castellano, así como a un hispanohablante le puede costar el guaraní, también al guaraní hablante le cuesta el castellano porque hay ciertos sonidos del castellano que no existen en guaraní. Y si en algún momento tienen que decir, entonces dice, y lastimosamente como es tan pintoresco decir en Paraguay, hablamos todo atravesado, ¿verdad? Suele ocurrir eso. Acá, por ejemplo, tienen otra cuestión muy interesante. El guaraní es un idioma muy sencillo. Es un idioma simple, no es complejo. El castellano, por ejemplo, tiene sílabas compuestas, complejas. Tiene la BL para blanco, BR para brazo, CL para clavo, CR para cromo, FL para flaco, FR para frazada, GL para glauco, GR para gramo, PL para plano, PR para prado, TL para atlántico, TR para 3, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes que habla castellano pronuncia esto sin problema. Pero ¿qué ocurre en el guaraní? En el guaraní estas dobles consonantes no existen. Existen solamente 6. Les muestro acá con los dedos de la mano, 6. Y son C, la CH, B, la MB larga, D, la ND, G, la NG, T, la NT y RE. Son las únicas dobles consonantes. Después, estas que están acá no existen. Entonces, ¿qué significa esto para el guaraní hablante? Dificultad. Él no puede pronunciar, no es que no quiere. Como nunca nadie le enseñó castellano, entonces no puede pronunciar. Quiero dejar constancia que el problema del paraguayo no es el guaraní, el problema del paraguayo es el castellano. El que habla guaraní, porque nunca nadie le enseñó castellano. Si nosotros queremos que alguien hable de castellano, enseñémosle castellano, pero no a los golpes y porrazos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aprendí en la escuela, no precisamente porque alguien me enseñó a hablar castellano. Yo aprendí de cara dura y después recibí unos cuantos AKPT y unos cuantos golpes. Aprendí castellano así, pero no por un método, sino que de una forma totalmente diferente al método apropiado. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente ustedes cuando escuchan a nuestros compatriotas van a escuchar que hay gente que no puede decir problema, dice polema. Tu sala polema, aña polemagina, dice la gente, aña polemagina, dice. ¿Y por qué? Porque pra, pre, pri no existe acá, bla, ble, bli tampoco. Y hasta tanto alguien no haga un esfuerzo por instalar esos fonemas, no le va a salir, ni agarrotazos, porque esto no es que se hace el embotado y no puede porque no acomodó nunca, ¿verdad? El caso de indeleble, acá va a decir indeleble, el potente indeleble decía alguien en las últimas elecciones, indeleble, ¿verdad? No es bla, ble, bli, porque esa bla, ble no existe en guaraní. Hablamos, la gente dice hablamos, ¿verdad? Imposible, imposible. Estos son fenómenos ciertos, estos están probados. Lo que yo les muestro acá es producto de una investigación científica, ¿verdad? Otra cosa interesante, a la hora de tener que aprender guaraní y viceversa castellano también, para el guaraní hablante cuando va a aprender castellano y para el hispanohablante cuando va a aprender guaraní. Los acentos
predominan en castellano los acentos llanos, esos acentos que están en el medio. Y en guaraní ocurre lo contrario. En guaraní abundan los acentos agudos en la última sílaba. Y les voy a poner ejemplos sencillos que todos ustedes alguna vez escucharon o no saben. Por ejemplo, vaca, y acá está marcado, el acento está en la A, vaca, en la primera A. En guaraní es vaca. Vaca. Arecope tiene vaca, dice la gente. No dice Arecope tiene vaca. Arecope tiene vaca, óigame, nadie dice Arecope tiene vaca, óigame. La palabra es caballo acá, caballo. Palabra llana. Cuando hablamos en guaraní, decimos caballú. Caballú, no es caballo. Caballú. Inclusive tiene un doble sentido, porque esto también sirve para retar. Un caballú. Y si te un caballú. Le retó. En otras palabras, le mandó al diablo, ¿verdad? La palabra camisa, que decimos, qué linda camisa, se compró una camisa, en guaraní es camisa. O yo voy a ver, tengo camisa pejú. Hueco, tengo camisa saguyú. Camisa, no es camisa. La palabra conserva, conserva. Son algunos ejemplos. En guaraní es cosereva. Cosereva. No es cosereva, por ejemplo, sino cosereva. Yo podría, repito, ponerles otros ejemplos, el caso de oveja, ovejá, cabra, cabará, zapato, zapatú. Simplemente son, repito, algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando. Otro caso, tenemos la parte, digamos, de la parte morfológica. Esto es muy interesante. Por ejemplo, hoy hago, repito, una especie de fundamentación así general. En la siguiente voy a ser más específico, tocando tema por tema que estoy hablando esta noche, ¿verdad? Por eso estoy haciendo de una manera no tan acelerada, tan complicada. Y insisto mucho que esto también les voy a pasar después para que ya puedan tener e ir leyendo, con un anticipo de lo otro que vendrá. En guaraní, por ejemplo, tenemos 5 maneras de decir su, que todos en algún momento aprendimos sin tener que ir a la escuela, estando en la casa, en la calle, con los amigos, con los vecinos, porque así es como aprendimos el guaraní. Y resulta que el castellano tiene una sola manera, y acá pongo el ejemplo: su ropa, su cabeza, su cara, su patio, su cabello, su. ¿Se dan cuenta? Su 1 a 5. Y cuando yo digo su ropa, fíjense que ropa es AO. Y yo le antepongo IYE, IYAO, se aonde AO, IYAO. Se AO poná, de AO poná, IYAO poná, y serbio es IYAO poná. ¿Se dan cuenta? IYAO. Pero esta que tiene de característico, solamente nosotros sabemos esto, no hace falta ni siquiera ir a estudiar. Cualquiera de ustedes hasta me va a corregir si de por allí digo mal. La palabra AO es oral. ¿Y qué pasa cuando uso una palabra nasal? Acá en el siguiente ejemplo la palabra es acá. Acá. Allí ya no puedo decir iyacá. Iyacá pona. Vea, iyacá pona. Yo digo eso y se me van a reír. Va a ser iyacá. Iñacá no iyacá. Iñacá pona. Vea. Iñacá. Y se dan cuenta que acá de la IY pasamos a la IN. La IN es en este caso el equivalente o la equivalente a su del castellano. En el siguiente caso es su cara. Es Jehová. Tobar, Jehová, Jehová. Es la palabra. Serobán, Derobá, Jehová. Entonces, yo puedo decir Serobá, Derobá, Jehová. Pero decimos, nadie dice Irobá, por ejemplo. Irobá poneitebio, vea, Irobá. No, decimos Jehová poneitebio, vea, Jehová. Y esto, repito, hemos aprendido sin tener que hacer mucho esfuerzo en la calle, en la casa con los amigos. En el siguiente caso es su patio. Y la traducción es Icorapui. Tuishá y Corapui Becaray. Tuishá y Corapui. Y Corapui Poná. Y Corapui Guazú. Y Corapui Cacoá. Y. Acá solamente la I es la que está indicando su. Hasta ahora una IJ, que voy a marcar ya por la duda acá. Un segundito. Creo que puedo pintar acá. Simplemente para que puedan ir notando ustedes la diferencia. En este otro caso, la IN, Iñacá. En este caso, la H, la G, igual que en el inglés, ustedes no van a tener problema. Así como el help, acá va a ser el JOA, H, G, es H. La J del inglés
James es la misma cosa del guaraní, yaguá, yoguá, yeká. Esta I. Y la última, fíjense que digo su cabello, que allí se dice se aban de aba, hi aba. Hi aba por ahí, peba, hi aba. Simplemente entonces para que se den cuenta de lo que le dije hace rato, la riqueza que tiene el guaraní, de poder decir lo que en castellano usamos una sola palabra, su, en guaraní entonces podemos decir Iyao, Iñacán, Joba, Icorapú y Aba. Tenemos 5 índices, prefijos que indican su. Y eso es algo importantísimo y algo característico y único del guaraní. Siguiente. No son muchos, pero estoy tratando, repito, de mostrarles lo más importante. Para mí, esto de hoy es la base de todo lo que va a venir. Si acá ustedes pueden distinguir esas diferencias, esto le va a dar la fortaleza a cada uno de ustedes para lo que viene. Porque acá está, si quieren ustedes hablando mal y pronto, el secreto del guaraní. ¿Cómo hago yo para conjugar en castellano? Y fíjense acá en este ejemplo de la palabra caminar. Camin, y yo qué hago hasta la N y después le agrego O, yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, vosotros camináis, aunque no se use igual, esa es la conjugación, ellos caminan. Fíjense que todo cambia al final. Todo cambia al final. En guaraní ocurre lo contrario. La palabra acá es guatá. Fíjense, guatá, de comienzo a fin está guatá, 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 guatá. ¿Y qué es lo que cambia al principio? Es igualito a lo que tenemos en castellano. La O acá es A. La O que indica primera persona, yo, del singular. Y acá la A me indica a mí la primera persona del singular. Ere es igual a as. Ere guatá. Después o guatá es camín a. El camín a. Esa A final es en guaraní la O inicial. O guatá. Se aguatá, dere guatá, eo guatá, ñandeya guatá, orero guatá. Acá vamos a encontrar algo que no tiene el castellano. En guaraní tenemos 2 primeras personas en el plural. Ñandé y oré. Que solamente el que está acostumbrado a usar esto sabe la diferencia. En ñandé entramos todos y en oré entra una parte del todo. Se le llama incluyente a ñandé y se le llama excluyente a oré. Y repito, en su momento vamos a aprender bien. Ahora simplemente estoy haciendo una pincelada general. Yaguatá, roguatá. Y después viene peguatá, peguatá, peguatá. Y por último, jaecuera. Acá los pronombres serían se, aguatá, de, reguatá, jae, oguatá, ñandé, yaguatá, ore, roguatá, peguatá, jaecuera, oguatá. ¿Qué es lo que quiero resaltar entonces? Que si una criatura de 0 años a 5 años habló guaraní, estructuró su conciencia de comunicación, su conciencia lingüística de esta manera, usando prefijos. Y esa criatura mañana entra a la escuela y resulta que en la escuela le muestran 180 grados la diferencia y nadie le explica esto. Y en adelante, en vez de, porque él allí ya no va a poder decir are o, tiene que decir camín o, camín as, camín a, camín amo, ¿verdad? Todo va a pasar al final. Cambia al final, lo que en guaraní cambia al principio. Esta es una diferencia muy importante, porque de todo lo que tenemos que aprender, lo más importante es aprender a conjugar. La persona que sabe conjugar una lengua también tiene un alto porcentaje de aprendida esa lengua por saber conjugar. El verbo es normalmente la palabra más importante en cualquier idioma, sea cual sea el idioma, ¿verdad? Bueno, entonces acá ustedes se dan cuenta que hay esta diferencia en la conjugación. En guaraní varía todo al principio, en castellano varía todo al final. Esa. Si yo, por ejemplo, quiero poner, esto está en presente, pero si yo quiero decir, por ejemplo, yo caminé, yo acá en guaraní lo único que voy a hacer es agregarle curí. Curí, aguatá curí. No va a cambiar nada. En cambio, en castellano tiene que terminar una en cada, por cada persona hay una terminación. Por cada persona, perdón. Por cada persona hay una terminación.
Y en guaraní, lo único que uno va a tener que recordar es a, re, o, ya, ro, pe, o, ¿verdad? Y guatacuri no va a cambiar. Acá va a ser re guatacuri, o guatacuri, ya guatacuri, ro guatacuri, pe guatacuri, o guatacuri. Solamente agregándole curí, esto pasa al pretérito. Si yo quiero poner esto en futuro, lo único que voy a hacer es poner ta. Aguatata, re guatata, o guatata, ya guatata, ro guatata, pe guatata, o guatata. No cambia guatá. Guatata es de comienzo a fin, lo único que cambia es a, re, o, ya, ro, pe, o. Lo único que va a cambiar va a ser eso. En castellano cambia va a ser yo caminaré, tú caminarás, él caminará, nosotros caminaremos, vosotros caminaréis, ellos caminarán. Hay una terminación por cada persona. En guaraní es ta, guatata, no cambia de comienzo a fin. Lo único que va a cambiar es a, re, o, ¿verdad? Entonces, son datos que la gente a veces no conoce, no sabe, y que al saber podemos hacer que esto sea mucho más fácil, más llevadero el aprendizaje del idioma guaraní. Y les quiero mostrar dos últimos casos que creo que son importantes, que también van a colaborar mucho en el aprendizaje por parte de ustedes. ¿Qué tiene de fácil el guaraní? Que los adjetivos calificativos, por ejemplo, alto, altos, alta, altas. Fíjense que tiene una terminación en singular, masculino, en masculino plural, en femenino singular y en femenino plural. Hay 4 maneras diferentes de decir alto, altos, alta, altas. En guaraní solamente se dice ibate. Y con el perdón de la exageración no se dice ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay eso en guaraní. En guaraní es simplemente ibate. Por ejemplo, yo voy a decir lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní es poná. Solamente poná. Lo que es feo, fea, feos, feas, es bahí. ¿Verdad? Y punto. Entonces yo voy a decir caraí bahí, cuña caraí bahí, caraicuera bahí, cuña caraicuera bahí. Pero bahí. No hay una forma diferente. Solamente bahí. Solamente poná. Solamente carapé. Solamente ibate. Eso es algo muy interesante que al que va a aprender guaraní no le va a complicar nada, porque va a tener que recordar una sola forma y ni siquiera va a tener que decir cómo voy a hacer para que concuerde. En esta parte el guaraní no tiene concordancia. Es sencillamente recordar que ibate es alto y punto. Caraí, ibate, cuña caraí, ibate, caraicuera, ibate, cuña caraicuera, ibate. Ibate no cambia. Este es otro aspecto que tenemos que conocer. Los adjetivos calificativos tienen entonces una sola forma para su uso. Y en la parte final, quiero un segundito, aunque no está mencionada acá, solamente esta parte que van a ver acá, es lo que les dije hace rato, los afijos del guaraní en la sintaxis del castellano, que por más que a veces nosotros pensamos que hablamos castellano, en realidad estamos haciendo yo parada del castellano. Cuando decimos venique mañana, venique, decirle que, llevarle que, esa terminación que es guaraní, eyuque, ereque, eyapoque, ehuerajaque. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como que no decimos todo al decir vení o venga o ven, entonces le agregamos la terminación que es el guaraní, decimos venique, llevarle que, contarle que. En el caso de na también, que es muy común, na, llevarle na, decirle na, traerle na. Esa terminación na es guaraní, eyuna, erena, eyapona, ehuerajana. El caso, por ejemplo, de picó que les dije hace rato, ¿qué picó querés? O el caso, por ejemplo, de Gina, José venía Gina del centro. Tan común eso acá al hablar castellano, pero sin darnos cuenta de que tiene una presencia permanente del guaraní. Es el guaraní que entra también en la estructura del castellano y hace el yopará en el castellano. No es que el yopará existe en guaraní solamente, existe también entonces en castellano. Bueno, acá voy a hacer otra vez un corte para las consultas que quieran. Esta es la parte específica de hoy, el mostrarles a ustedes estas diferencias que hay entre los dos idiomas, entre el castellano y, repito, el guaraní. ¿Y por qué es tan importante que conozcamos esto? Porque esto nos va a ayudar a hacer una comunicación con una relativa facilidad.
No es complicado, es sencillo, tenemos que tener un poco de paciencia nada más. Entonces, si alguien quiere hacer una consulta, algún comentario, nuevamente me pongo a disposición de ustedes para después entrar a la última parte. Antes de entrar a alguna consulta, quería informarle, voy a dejar a David, que tenemos muchas personas que nos están siguiendo en el Facebook y que le mandan sus saludos a usted. Crispiniano Viera está entrando. Tenía un saludo muy especial aquí de Jazmín Cabrera. Y dice, Jeta Aruma, Boejara, Ambo Guaraniñe, Hakatuko Arabo. Mimi Jetan, Baepa, Aikumbu. ¿Qué es Aikumbu? Aikumbu, aprender, entender. Muchas cosas ya entendí, muchas cosas aprendí. Perfecto. Coarabope, dice ella, en esa hora aprendí muchas cosas, dice. En este tiempo también puede ser, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? María Josefina Falla Cerón dice, muy bien explicado. Saludos desde Río Verde, estado de Goiás, Brasil. Muchas gracias. Trifilo Gamarra, Maiteín Boejara, David Galeano, eso. Desde Encarnación. Sí, un saludo cordial al Boe. José Monín, Aguillebete, dice. Aguille, José Adendebe ahí. Miriam Arellano, luego Narciso Ramón Careaga Santander, dice, saludos. Yasmín nuevamente dice, le doy la razón al maestro, es impresionante cómo cambiamos de un idioma a otro. Un saludo cordial para Jazmín y también para el querido profesor Narciso. Él es profesor de la carrera de lengua guaraní en la Universidad Nacional, así es que a él y a todos los colegas que enseñan en la carrera de guaraní de la UNA, un saludo cordial también a través de Gladys, la presidenta. Qué maravilla que nos estén acompañando. Miriam Arellano, Olga Inzarralde, Sonia Carvajal, Gladys Roa, Domiciano Figueredo, le envían sus saludos. Y luego Beatriz Rodríguez dice, qué placer escucharlo en Boejara. Elisa Saracho, Aguillén Boejara, Catupurú, dice. Elisa también. Jorge González, Rodrigo Benítez, le envían saludos. Ninfa Amada Cabral, Aguinagalte, está mirando también. ¿Qué más tenemos aquí? Moisés Damián Fernández Bogado, Domiciano Figueredo, Julia Yolanda, Ricardo David Duarte, Moisés Damián Fernández Bogado, y después Víctor Bastique dice, excelente doctor, dice, Maitei Taba, Encarnación Huivé, dice. Aguillete ahí, Maitei Jorgeva, Opa Bestepe, Peña Boyare, Catujahuere, Arupi, Ñaño Monguetá, Ñamongacua, Bebe, Ñanerembicuá, ya belle ya po ajina bebe casube ya jaoño diepa aguille temas de bembe. Sí, aquí le envían saludos y hay una pregunta que le hace aquí creo que fue Jazmín. Ella decía, me gustaría saber por qué buscan palabras inentendibles para traducir palabras que no existen en guaraní. ¿Sería mejor el préstamo y escribir según la grafía del guaraní? Claro, de hecho, se usan las dos modalidades, en todos los idiomas existe eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final la palabra queda de acuerdo al uso que ella hace la gente. Si no, la palabra muere, así como puede morir un préstamo, lo mismo. Eso no solamente se da con nosotros, con el guaraní. Por ejemplo, el castellano creó balompié para fútbol, pelota a pie, que la traducción, y balón pie. Pero en algunas partes de España dicen, pero en el resto de los países hispanos decimos fútbol. O en el caso nuestro acá en Paraguay decimos partido. Nos vamos al partido, ¿verdad? Entonces, eso ocurre, repito, en todos los idiomas. Al ser lenguas vivas, las academias tienen la posibilidad de crear palabras. Lo hizo el castellano, lo hace el inglés, lo hace el francés. Hay hoy en día muchos préstamos. Imagínense, 50 años atrás o 100 años atrás, nadie sabía de la palabra Internet. Hoy apareció Internet y Internet se dice en varios idiomas. Los alemanes, que fueron los primeros que instalaron al guaraní en Internet. Imagínense, ese dato es muy importante.
el profesor Wolf Lustig, profesor de la Universidad de Mainz, fue el primero que instaló, creó en este caso un sitio para el guaraní en Internet en 1995. Y él cuando creó, a la vez creó la palabra Internet en guaraní. Él comparó a Internet con una tela de araña y le puso el nombre de la tela de araña, que es ñalutí. Entonces, si alguien quiere saber cómo se dice Internet en guaraní, es ñalutí. Así como hay gente que dice, hay que estar Internet, pues no. Por eso existen préstamos, existen palabras creadas, nuevas palabras, muchísimas. En castellano, por ejemplo, así como en los otros idiomas, también en el guaraní, hoy se dice ejao a la escuela, se dice, qué sé yo, jaija al lápiz, cuatiajaya a un cuaderno, tratando de mantener las raíces propias de la lengua, ¿verdad? Cada lengua hace un esfuerzo por mantener. Caso contrario, también se desvirtúa mucho la lengua y en la medida que se presta mucho, la lengua pierde, ¿verdad? Al final la lengua es puro préstamo y ya deja de ser la lengua, ¿verdad? Eso también es siempre un cuidado que las academias toman. Hay veces se dice que hasta un 15%, máximo un 20% se puede prestar para no desvirtuar la esencia de la lengua. Simplemente para hacer un comentario a lo que te decía Jazmín. Sí, lo que nos falta, Jazmín, es tener más espacios, tener en la radio, tener en la televisión, tener en los diarios. Si se puede, 1 o 2 palabras nuevas por día y mostrarle a la gente cómo se usa. Y generar a una serie de individuos, de personas, de docentes que usen eso como para que se instale y quede la palabra. Hay muchas palabras que hoy el día tiene el guaraní que 100 años atrás no tenía. Así como, repito, ocurre con el castellano, con el inglés. Hay palabras que también hoy ya no usamos. Por ejemplo, un tiempo atrás era común usar un mimeógrafo. ¿Dónde existe hoy un mimeógrafo? En ningún lado. Decir máquina de escribir ya es casi una palabra medio perdida en castellano. Hoy decimos computadora, ordenador, ¿verdad? Hablar de un sobre para mandar una carta, ya no, ¿verdad? Hablamos de un correo electrónico. Todo ese tipo de cosas nos muestran que las lenguas se van cambiando, modificando, incorporando algo nuevo, desechando lo más viejo. Si yo voy a algún lugar y pregunto dónde hay un arcabuz, nadie diablo va a saber que es un arcabuz, ¿verdad? Que era un arma que se usaba hace casi 200, 300 años atrás, ¿verdad? O si yo hablo de un bergantín, ¿qué es un bergantín? Ya nadie sabe. Y bueno, era una embarcación equivalente a una carabela. Esas son las cosas que en este caso se dan con el guaraní, que también al ser una lengua viva va incorporando palabras y la gente se encarga de darle uso a esa palabra o de negarse a usar. Y si se niega, la palabra muere, pero no muere la lengua, ¿eh? Muy interesante. Realmente yo me quedo con la curiosidad de saber, tenemos entre este pequeño y exquisito auditorio a 2 personas que llevan muchos años aquí, como el señor Roque Ferreira y Miguel Campos, que creo que cualquiera de los dos casi suman 100 años juntos. Ay, no. Roque creo que lleva 40 o 45, mi esposo más o menos por allí. Y me encantaría saber, abrir un poco tu micrófono, Roque, a ver si vos hablas todavía guaraní o vagamente tenés alguna terminología que de vez en cuando solés compartir en la zona en donde vivís. ¿Y qué aprieto le metiste a Roque? Roque, abre tu micrófono, por favor. Está cerrado, ahí. ¿Ahora Sí. sí? Y no sé cómo contestar. Hace casi 50 años que estoy por aquí. Estuve, por supuesto, educado en Paraguay. Soy de Bahía Negra, profesor, por si acaso usted sabe de dónde soy. Bahía Negrero o Bahía Negrense. Muy lindo, ¿eh? Estudié un poco de guaraní en el colegio en los primeros, ya a mediados de los 60, en que se empezó a enseñar guaraní. Casi similar a lo que usted está haciendo, pero
muy pocos hablábamos el guaraní educado. El guaraní de la casa, el guaraní de la calle. Y después estuve por acá, por Estados Unidos, por el mundo, trabajando, pero siempre comentando en guaraní con los amigos de Paraguay un poquito. Y la música paraguaya. Sí, si hay algo que lleva el guaraní para los que estamos fuera del país, que estamos por muchos años, son las canciones en guaraní. Todavía lo entiendo, todavía lo escucho. Y de vez en cuando le mando a la señora Silvia algunas canciones de nuestro acervo musical folclórico. Qué interesante. Una pregunta, si me permite. Sí. Yo sigo más o menos el progreso del nuevo, del guaraní revisionista, quizás sea, de los últimos 40 años. Y es un poco diferente de lo que yo había aprendido de niño. Parece que con eso se crean palabras que yo no sabía en aquellos años. Y no sé si estoy en lo correcto. Creo que ya se usa el guaraní en la corte. Los jueces y ¿cómo que se llaman? Los abogados hablan y tienen intérpretes del guaraní al castellano. Así mismo. Hay una acordada de la Corte. En realidad, desde 1992, el guaraní pasó a ser idioma oficial. El artículo que se refiere a eso es el artículo 140. Y hay otro artículo en la Constitución que es el 77, que garantiza la enseñanza, el acceso a la educación en la lengua materna. O sea, es un derecho recibir educación en lengua materna. Pasaron los años y recién ese artículo 140 se reglamentó con una ley, que es la Ley de Lenguas, que es del año 2010. Y a partir de allí también se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que tiene como ministra hoy a la profesora Magíster Ladislao Alcaraz de Silvero, una extraordinaria compatriota que está haciendo un trabajo muy importante en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y seguido a esa secretaría en el año 2012, hace poquito, va a cumplir 10 años el año que viene, en el 2022, la Academia de Lengua Guaraní, una academia que hoy tenemos, que antes no tuvimos. Y esa academia ya aprobó un alfabeto, aprobó una gramática y últimamente aprobó un diccionario, donde se incorporaron varios préstamos, lo que decía hace rato Jazmín. ¿Y qué otra cosa? Cada poder, el poder legislativo, también el poder judicial, también crearon como una especie de secretarías de políticas lingüísticas. Y allí entra, estimado amigo Roque, lo que estabas planteando. Hoy existe una acordada por la cual los juicios orales se tiene que utilizar el guaraní. Si la persona que, vamos a suponer, un encausado está participando en un juicio y habla guaraní, se le tiene que escuchar en guaraní. Anteriormente se ponía un traductor inclusive, o se hacía la traducción de lo que él dijo al castellano. Y en esa traducción maliciosamente muchas veces, si el tipo dijo en guaraní, se anda por Oyucay, el que le hizo la traducción le encajó, sí, yo le maté. Y muchísimos casos tenemos de gente que fue a parar a la cárcel por haber dicho lo que no dijo. Entonces hoy, que como una señal de respeto a los derechos humanos y a los derechos lingüísticos de cada uno, es una obligación de las autoridades, jueces, fiscales, conocer el guaraní. En el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que hicimos ya varios cursos, hicimos prácticas de juicios orales en guaraní, donde los jueces de veras, fiscales de verdad, que vinieron a estudiar y ellos mismos se encargaron de simular un juicio. Y en ese juicio todo el parlamento se hacía o se hace en guaraní. O sea, hoy esa es una realidad. Y un caso emblemático que seguramente todos ustedes siguieron en su momento, el caso del Curuguatí, aquel caso donde murió tanta gente, ¿verdad? Los campesinos, cuando fueron sometidos al juicio, exigieron que el juicio se haga en guaraní. Y finalmente se le dio más que una concesión graciosa, era un derecho. Y se hizo el juicio en guaraní.
no solamente el juicio, sino que toda la documentación también en guaraní. Es un caso histórico. Y eso, justamente eso iba a preguntar, si la documentación se hace en ambos idiomas, en el guaraní, en la documentación y los registros del gobierno, ¿están en guaraní desde cuándo? Sí, Oficialmente, sí, oficialmente desde junio de este año, todas las dependencias del Estado tienen que comenzar a funcionar de manera bilingüe. Hasta ahora lo hicieron todos los que quisieron ya sumarse a esta causa, pero por una disposición de la ley de lenguas, decía, una vez aprobada la gramática, 3 años después el Estado ya debe funcionar en forma bilingüe, guaraní, castellano, castellano, guaraní. Justamente ahora en este mes de junio se tiene que aplicar eso que dice la ley, ya para todos, sin excepción. También tenemos una persona que está hablando en el chat del Facebook y dice, Gloria Adorno, me parece interesante el análisis del profesor Galeano de que los paraguayos no hablamos mal el castellano, sino que aplicamos y pensamos en guaraní al hablar en castellano. Así mismo, así mismo. Son muchos los ejemplos que tenemos. Fíjense que hay gente que hablando castellano dice se casó por María, José se casó por María. Y resulta que en guaraní decimos José Mendá María, Carmen, Ore. Y ¿qué hacemos? Traducimos, se casó por fulano, o por fulana, decimos en muchos casos en castellano, cuando en realidad se casó con, no se casó por. Esos son los casos de traducciones directas. Es lo que decíamos, pensamos en guaraní y decimos en castellano, ¿no? Creo que es todo de momento por el chat, profesor. Muchas gracias. No Qué sé, interesante. Antes de que se retiren todos, porque estamos llegando al término del tiempo pautado con el profesor y con la gente, quiero invitarles nuevamente, ya que en este país la gente trabaja tanto, aún en tiempos de pandemia, entonces decidimos hacer algunos talleres especialmente pensando en la poca disponibilidad de la gente en hacerlo sábado y domingo. Y mañana tendremos un taller muy interesante que se llama Taller de la Voz, en donde un excelente profesional va a dictar unas clases magistrales de cómo interpretar hoy en día, ya sea un poema, un discurso, cómo manejar el diafragma. A veces uno tiene la intención o el concepto de que lo está expresando de una manera correcta y había sido que no es así. Yo me topeté con eso, con él siendo mi ex compañero de locución radial y televisiva, pero él se especializó mucho durante todos estos últimos años y entonces hace hincapié en la fonética, en la pronunciación, en el énfasis, y es totalmente diferente del concepto en el cual yo me crié, ¿verdad? Así que me parece fantástico. Si mañana pudiesen asistir, va a ser a las 9 hora de Paraguay, así que adapten sus cabecitas a los horarios en donde se encuentren. Es un taller también por Zoom del Centro Cultural, y el próximo domingo iniciamos las clases de cocina con una excelente chef, así que todo este tipo de informaciones nos gustaría que nos siguieran, no solamente en el Facebook, en este momento están en línea muchísimas personas que no han enviado quizás ninguna pregunta, pero que están conectadas. Entonces, hoy Gladys creó un grupo que se llama, por supuesto, como nuestra nueva institución, Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste. Nos encantaría que se sumaran a este grupo y que lo hicieran partícipe a sus familias, a sus amigos. Agradecemos muchísimo, profesor, por esta excelente primera clase. Realmente yo que me creí que saber un poco básico y esencial, puesto que soy campesina, soy de Concepción, hay muchísimas cosas nuevas para mí que no, yo reconozco, no aprendí a escribir como mis hermanas, que creo que están en línea,
y bueno, un placer haber estado con usted. Muchas gracias a todos. Y acá en la sala quiero saludar a la querida licenciada Sonilda Rivas Casco. Ella es psicóloga, es también una destacadísima profesional acá en nuestro medio, y también es profesora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Aparte veo acá a Liliana López, Nicolás Ayala, Mirta Cardoso, al amigo Roque Ferreira y obviamente al señor Miguel Campos. Entonces, a todos los que están en la sala, un saludo afectuoso y muchas gracias por acompañarnos. Es nuestra primera clase y luego iremos sumando en la medida que la gente del Centro Cultural nos indiquen las fechas. Vamos a tener la posibilidad de darle continuidad a esto. Son 5 clases inicialmente programadas, así es que quedamos en contacto permanente. Yo voy a pasarles estos materiales para que estén en manos de cada uno de ustedes lo antes posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buen trabajo. Ahuille. Arrivederci.